Parte 1. El descubrimiento que transformó la realidad. Imagina que te encuentras a bordo de una nave espacial, acelerando progresivamente hacia la velocidad de la luz. Tu reloj continúa marcando cada segundo con normalidad, mientras observas por la ventanilla cómo la Tierra se aleja. Las horas terrestres se transforman en días, los días en semanas, y las semanas en años completos. Cuando tu velocidad alcanza el 99,9% de la velocidad de la luz, algo extraordinario sucede. Cada día que transcurre para ti equivale a 2 meses enteros en la Tierra. Pero aquí viene la pregunta que cambiará tu percepción del universo. ¿Qué ocurriría si lograras alcanzar exactamente la velocidad de la luz? La respuesta a esta pregunta desafía todo lo que creemos entender sobre la realidad y la naturaleza misma del tiempo. Esta noche, en Explorador del Infinito, nos adentraremos en uno de los enigmas más profundos que ha enfrentado la humanidad: la conexión íntima entre velocidad, tiempo y existencia. Te invito a embarcarte en esta travesía científica que modificará para siempre tu manera de percibir el cosmos. Si te fascina descubrir los secretos más ocultos del universo mientras te relajas al final del día, considera unirte a nuestra comunidad nocturna de exploradores cósmicos. Y si este viaje resuena contigo, quédate cerca y suscríbete. Cada noche abrimos una nueva ventana al universo, y me encantará que formes parte de la próxima aventura. ¿Qué pensarías si te dijera que todo lo que has creído comprender sobre el tiempo es una ilusión? ¿Qué dirías si supieras que un joven físico de apenas 26 años descubrió que el tiempo puede ralentizarse, acelerarse e incluso detenerse por completo? En 1905, Albert Einstein no simplemente cambió la física, revolucionó la realidad misma tal como la conocemos. Transportémonos por un momento al mundo de 1905. Isaac Newton había construido un universo perfecto, un sistema donde el tiempo fluía como un río constante e imperturbable. Durante más de 2 siglos, esta visión del tiempo absoluto había sido la base fundamental de toda la ciencia. El tiempo era universal, inmutable, idéntico para todos en el universo sin ninguna excepción. Si en ese momento alguien hubiera atrevido a sugerir que el tiempo podía alterar su ritmo, habría sido considerado completamente demente. Pero Einstein estaba a punto de demostrar que los visionarios considerados locos a veces tienen razón. Las implicaciones de cuestionar la naturaleza absoluta del tiempo eran monumentales. Si Newton estaba equivocado, entonces toda nuestra comprensión del cosmos, desde el movimiento de los planetas hasta la simple caída de una manzana, tendría que ser reconstruida completamente desde sus cimientos. La humanidad enfrentaba la posibilidad aterradora de que su concepción más fundamental de la realidad fuera totalmente errónea. Einstein estaba manipulando los cimientos mismos de la existencia. Todo comenzó con una obsesión aparentemente sencilla: la luz. Desde su infancia, Einstein se había preguntado constantemente qué vería si pudiera viajar exactamente a la velocidad de la luz. ¿Vería un rayo de luz completamente inmóvil? ¿Se congelaría el mundo entero a su alrededor? Estas preguntas aparentemente inocentes contenían las semillas de una revolución científica sin precedentes en la historia humana. El experimento de Michelson-Morley de 1887 había creado un misterio absolutamente desconcertante para los físicos de la época. Los científicos esperaban que la velocidad de la luz cambiara dependiendo de la dirección del movimiento de la Tierra a través del espacio, pero descubrieron algo que parecía imposible. La velocidad de la luz era exactamente la misma en todas las direcciones. Era como si el universo entero conspirara para mantener esta velocidad constante, sin importar cómo o desde dónde la midiéramos. Einstein se dio cuenta de que la respuesta estaba en cambiar completamente nuestra perspectiva. Si la velocidad de la luz era verdaderamente constante en todas las circunstancias, entonces algo más tenía que cambiar: el tiempo mismo. Esta revelación era tan radical, tan revolucionaria,
que incluso el propio Einstein dudó de ella inicialmente. Estaba proponiendo que el tiempo, esa experiencia más íntima y personal que todos los seres humanos compartimos, no era lo que parecía ser. Pero las matemáticas eran implacables e innegables. Las ecuaciones de Einstein mostraban algo extraordinario. Cuando un objeto se acerca a la velocidad de la luz, el tiempo literalmente se ralentiza. No era una ilusión óptica o un efecto secundario menor. Era la naturaleza fundamental de la realidad misma. A medida que la velocidad aumenta, el tiempo se dilata. Se estira como un elástico cósmico que puede expandirse indefinidamente. Para comprender la magnitud absoluta de este descubrimiento revolucionario, consideremos primero las velocidades cotidianas que experimentamos. Cuando caminas a una velocidad normal de 5 km por hora, el efecto sobre el tiempo es completamente imperceptible. Tu tiempo se ralentiza una parte en 10 elevado a la 18ª potencia. Es tan minúsculo, tan increíblemente pequeño, que ni siquiera los relojes atómicos más precisos del mundo pueden detectarlo. Pero cuando alcanzas el 10% de la velocidad de la luz, el efecto finalmente se vuelve medible con instrumentos científicos. El tiempo se ralentiza aproximadamente un 0,5%. Al 50% de la velocidad de la luz, el efecto se vuelve dramático y claramente observable. El tiempo se ralentiza hasta tal punto que un año completo para ti corresponde a 1 año y 3 meses para alguien que permanece en reposo. Al 90% de la velocidad de la luz, el efecto es asombroso. 1 año tuyo equivale a 2 años y 3 meses para un observador estacionario. El tiempo, literalmente, se está desacelerando ante nuestros ojos. Einstein descubrió algo aún más fundamental. Existe una velocidad límite absoluta en el universo. 299.792.458 metros por segundo. Esta no es simplemente la velocidad de la luz. Es la velocidad máxima a la que cualquier información o influencia puede propagarse a través del cosmos. Es el límite de velocidad cósmico establecido por las leyes fundamentales de la física misma. Pero aquí es donde el descubrimiento se vuelve verdaderamente extraordinario y desafía toda intuición humana. A medida que un objeto se acerca a esta velocidad límite universal, algo absolutamente fascinante sucede con el tiempo. Al 99% de la velocidad de la luz, el tiempo se ralentiza hasta el punto donde 1 año tuyo equivale a 7 años terrestres completos. Al 99,9% de la velocidad de la luz, un solo año tuyo se convierte en 22 años terrestres. Y aquí llegamos al corazón mismo del misterio que nos ocupa esta noche. ¿Qué sucede exactamente a la velocidad de la luz? Las ecuaciones de Einstein nos dan una respuesta que desafía toda intuición humana y toda experiencia cotidiana. A la velocidad exacta de la luz, el factor de dilatación temporal se vuelve infinito. En términos prácticos y concretos, esto significa que el tiempo se detiene completamente. Pero Einstein descubrió algo aún más profundo y fundamental sobre la naturaleza del universo. Los objetos con masa nunca pueden alcanzar la velocidad de la luz. La energía requerida para acelerar cualquier partícula masiva hasta la velocidad de la luz sería infinita. Algo físicamente imposible según las leyes del universo. El cosmos tiene incorporado un mecanismo de protección fundamental que previene que los objetos con masa alcancen este límite temporal absoluto. Solo las partículas sin masa, como los fotones de luz, pueden existir naturalmente a esta velocidad límite universal. Y para estas partículas extraordinarias, el tiempo literalmente no existe. Un fotón emitido por una estrella situada a millones de años luz de distancia experimenta su viaje de manera instantánea, sin duración temporal alguna. Para el fotón, el momento de su emisión desde la estrella y el momento de su absorción en tu retina son el mismo instante exacto. Esta revelación cambió para siempre nuestra comprensión del cosmos y nuestro lugar en él. Einstein había demostrado que el tiempo no es el telón de fondo inmutable que Newton imaginaba.
sino un actor dinámico y protagonista en el drama cósmico. El tiempo baila con la velocidad. Se estira y se contrae según las leyes de la relatividad. La elegancia de este descubrimiento reside en su simplicidad fundamental. Einstein no añadió complejidad innecesaria al universo. Al contrario, reveló una simplicidad más profunda que había estado oculta bajo nuestras suposiciones incorrectas durante siglos. El cosmos opera según principios más hermosos y coherentes de lo que habíamos imaginado jamás. Parte 2. Velocidades cotidianas y la medición de lo imposible. La relatividad del tiempo no es solo una teoría abstracta reservada para físicos en laboratorios. Es una realidad que nos afecta constantemente. Incluso en este preciso momento mientras lees estas palabras. La dilatación temporal está ocurriendo a tu alrededor, en tu propia vida, aunque en escalas tan microscópicas que resultan imperceptibles para nuestros sentidos ordinarios. Pero cuando examinamos las velocidades extremas que existen en el cosmos, los efectos se vuelven no solo medibles, sino absolutamente dramáticos. Comencemos con algo familiar. Tu vida cotidiana. Cuando caminas por la calle a una velocidad promedio de 5 kilómetros por hora, estás experimentando dilatación temporal. Sí, has leído correctamente. Tu tiempo se está moviendo ligeramente más lento que el tiempo de alguien que está completamente inmóvil. Pero la diferencia es infinitesimalmente pequeña. Aproximadamente una parte en 10 elevado a la 18ª potencia. Para poner esto en perspectiva, si caminaras toda tu vida sin detenerte jamás, experimentarías una diferencia temporal de menos de 1/1000ª de segundo comparado con alguien que permaneciera completamente estático. Esta diferencia es tan minúscula que ni siquiera los relojes atómicos más sofisticados del mundo, capaces de medir tiempo con precisiones de una parte en 10 elevado a la 18ª potencia, pueden detectarla de manera práctica en la vida cotidiana. Es matemáticamente real, pero prácticamente invisible. Sin embargo, este efecto microscópico es exactamente el mismo fenómeno que produce efectos dramáticos a velocidades cercanas a la luz. Ahora consideremos velocidades mayores. Un automóvil moderno viajando por una autopista a 120 kilómetros por hora experimenta una dilatación temporal ligeramente mayor, pero todavía completamente imperceptible. La diferencia temporal después de conducir durante una hora completa sería de aproximadamente una parte en 10 elevado a la 14ª potencia. Si pudieras conducir a esta velocidad durante un siglo entero sin detenerte, experimentarías una diferencia de aproximadamente 1 microsegundo comparado con alguien estático. Los aviones comerciales que vuelan a altitudes de crucero alcanzan velocidades de aproximadamente 900 kilómetros por hora. A esta velocidad, los efectos de dilatación temporal finalmente comienzan a ser técnicamente medibles con equipos de precisión extrema, aunque siguen siendo completamente imperceptibles para los pasajeros. Un piloto que pasara toda su carrera volando experimentaría una diferencia temporal acumulada de quizás unos pocos microsegundos comparado con alguien que nunca voló. Pero aquí es donde la situación comienza a volverse verdaderamente interesante. Los satélites en órbita terrestre viajan a velocidades mucho mayores. Los satélites del Sistema de Posicionamiento Global, conocidos como GPS, orbitan la Tierra aproximadamente a 14.000 kilómetros por hora. A esta velocidad, los efectos de dilatación temporal son lo suficientemente significativos como para requerir correcciones constantes. Los relojes atómicos a bordo de los satélites GPS se retrasan aproximadamente 7 microsegundos por día debido a su velocidad orbital. Esto puede no parecer mucho, pero consideremos las implicaciones prácticas. La señal GPS viaja a la velocidad de la luz, recorriendo aproximadamente 30 centímetros por nanosegundo. Un error de 7 microsegundos se traduciría en un error de posición de más de 2 kilómetros por día. Sin las correcciones relativistas incorporadas en el sistema GPS,
Tu navegador te indicaría que estás a kilómetros de tu ubicación real en cuestión de horas. Esto significa que cada vez que usas tu teléfono para obtener direcciones, cada vez que un avión navega usando GPS, cada vez que un barco traza su curso, estás dependiendo de las correcciones por dilatación temporal de Einstein. La relatividad no es una curiosidad académica, es una necesidad práctica para la tecnología moderna. Sin comprender la relatividad, la navegación global precisa simplemente no sería posible. Pero la historia del GPS es aún más fascinante. Los satélites también experimentan efectos gravitacionales que aceleran sus relojes en aproximadamente 45 microsegundos por día, debido a que están en un campo gravitacional más débil que en la superficie terrestre. Este es un efecto de la relatividad general, la teoría más avanzada de Einstein que incorpora la gravedad. El efecto neto, combinando velocidad orbital y altitud gravitacional, es que los relojes de los satélites se adelantan aproximadamente 38 microsegundos por día. Estos 38 microsegundos deben ser corregidos constantemente para mantener la precisión del sistema. Ahora elevemos nuestra exploración a velocidades aún mayores. La Estación Espacial Internacional orbita la Tierra a aproximadamente 28.000 kilómetros por hora. Los astronautas a bordo experimentan una dilatación temporal ligeramente mayor que los satélites GPS. Durante una misión típica de 6 meses en la estación, un astronauta envejece aproximadamente 0.007 segundos menos que las personas en la Tierra. Es una diferencia minúscula, pero es real y medible. El astronauta ruso Sergei Krikalev ostenta el récord de tiempo acumulado en el espacio: 803 días a lo largo de varias misiones. Debido a su tiempo en órbita viajando a altas velocidades, Sergei ha viajado aproximadamente 0.02 segundos hacia el futuro de la Tierra. Es el viajero del tiempo más experimentado de la humanidad, aunque su viaje temporal sea medido en fracciones de segundo. Pero para ver efectos verdaderamente dramáticos de dilatación temporal, necesitamos considerar velocidades que son una fracción significativa de la velocidad de la luz. Aquí es donde las matemáticas de Einstein revelan su poder completo y donde nuestra intuición cotidiana comienza a fallar por completo. Al 10% de la velocidad de la luz, aproximadamente 30.000 kilómetros por segundo, el factor de dilatación temporal es de aproximadamente 1.055. Esto significa que por cada año que experimentas viajando a esta velocidad, aproximadamente 1 año y 2 días transcurren para alguien en reposo. La diferencia es pequeña, pero definitivamente notable. Si pudieras viajar a esta velocidad durante una década completa, habrías experimentado aproximadamente 18 días menos que alguien estático. Al 30% de la velocidad de la luz, el efecto se vuelve más pronunciado. El factor de dilatación temporal es aproximadamente 1048. Un año tuyo equivale a 1 año y 17 días terrestres. Una diferencia que definitivamente notarías si mantuvieras contacto con personas en la Tierra. Después de un viaje de 5 años a esta velocidad, habrías experimentado aproximadamente 85 días menos que tus amigos terrestres. Al 50% de la velocidad de la luz, entramos en el reino donde los efectos relativistas se vuelven verdaderamente significativos. El factor de dilatación temporal es aproximadamente 1155. 1 año tuyo corresponde a 1 año y casi 2 meses terrestres. Si emprendieras un viaje de 1 década a esta velocidad, al regresar descubrirías que han pasado 11 años y medio en la Tierra. Habrías viajado efectivamente 1 año y medio hacia el futuro terrestre. Al 70% de la velocidad de la luz, la dilatación temporal se vuelve dramática. El factor es aproximadamente 1.4. 1 año tuyo equivale a 1 año y 5 meses terrestres. Un viaje de 10 años a esta velocidad correspondería a 14 años terrestres. Las diferencias ahora son tan grandes que cambiarían fundamentalmente tu relación con las personas que dejaste atrás.
Al 80% de la velocidad de la luz, el factor de dilatación es aproximadamente 1.67. Un año tuyo se convierte en 1 año y 8 meses terrestres. Las personas que conociste como adolescentes serían adultos maduros cuando regresaras, después de lo que para ti fueron solo unos años. Al 90% de la velocidad de la luz, el efecto es asombroso. El factor de dilatación temporal es aproximadamente 2.29. Un año tuyo equivale a 2 años y 3 meses terrestres. Un viaje que para ti dura 5 años correspondería a más de 11 años en la Tierra. Los niños habrían crecido. Las personas mayores habrían envejecido significativamente o incluso fallecido. El mundo habría cambiado de maneras que no podrías haber predicho. Al 95% de la velocidad de la luz, el factor es aproximadamente 3.2. Un año tuyo se convierte en más de 3 años terrestres. La sociedad que conociste habría evolucionado sustancialmente. Tecnologías que eran novedad cuando partiste serían obsoletas cuando regresaras. Al 99% de la velocidad de la luz, llegamos a efectos verdaderamente extraordinarios. El factor de dilatación temporal es aproximadamente 7.09. Un año tuyo equivale a más de 7 años terrestres. Un viaje que para ti dura una década correspondería a más de 70 años en la Tierra. Regresarías a un mundo completamente transformado, donde generaciones enteras habrían nacido y vivido sus vidas durante tu ausencia. Al 99.9% de la velocidad de la luz, el efecto es casi inconcebible. El factor de dilatación temporal es aproximadamente 22.4. Un año tuyo se convierte en más de 22 años terrestres. Un viaje de solo 5 años para ti correspondería a más de un siglo terrestre. Regresarías a una época completamente diferente, donde todo lo que conociste habría desaparecido o cambiado irreconociblemente. Y aquí está la parte verdaderamente fascinante. Estos efectos no son simétricos de manera obvia. Si tú viajas a alta velocidad y luego regresas, tú serás quien haya experimentado menos tiempo. No es que cada observador vea al otro moviéndose más lentamente en el tiempo. La aceleración y desaceleración requeridas para emprender y completar el viaje rompen la simetría aparente. Este es el núcleo de la famosa paradoja de los gemelos que exploraremos más adelante. La matemática detrás de estos efectos proviene del factor de Lorentz, una expresión elegante que aparece repetidamente en la relatividad especial. Este factor depende solo de una cosa: la relación entre tu velocidad y la velocidad de la luz. A medida que tu velocidad se acerca a la velocidad de la luz, el factor de Lorentz crece sin límite, aproximándose al infinito. Esto significa que la dilatación temporal también crece sin límite. Pero aquí surge una pregunta crucial. Si estos efectos son tan dramáticos a velocidades cercanas a la luz, ¿por qué no los experimentamos en la vida cotidiana? La respuesta es simple pero profunda. Todas nuestras velocidades cotidianas son una fracción absolutamente minúscula de la velocidad de la luz. Incluso los objetos más rápidos creados por la humanidad apenas alcanzan una fracción de un porcentaje de la velocidad de la luz. La sonda espacial Parker Solar Probe, el objeto creado por humanos más rápido de la historia, alcanzó velocidades de aproximadamente 190 kilómetros por segundo en su aproximación más cercana al Sol. Esto suena impresionante, pero representa solo el 0.064% de la velocidad de la luz. A esta velocidad, el factor de dilatación temporal es aproximadamente 1.1000 millón o 2, prácticamente indistinguible de 1, aunque técnicamente medible con instrumentación suficientemente precisa. Esta es la razón por la cual la mecánica newtoniana funcionó tan bien durante siglos. No es que Newton estuviera completamente equivocado, sino que sus leyes son una aproximación excelente a bajas velocidades. Solo cuando nos acercamos a velocidades significativas comparadas con la velocidad de la luz,
Los efectos relativistas se vuelven importantes. En el reino de las velocidades cotidianas, las correcciones relativistas son tan pequeñas que pueden ignorarse sin consecuencias prácticas significativas. Parte 3. La paradoja de los gemelos y los experimentos que cambiaron todo. Las implicaciones matemáticas de la relatividad especial son claras y precisas. Pero cuando intentamos visualizar estas consecuencias en términos de experiencias humanas, reales, nos encontramos con situaciones que desafían profundamente nuestra intuición. La más famosa de estas situaciones es conocida como la paradoja de los gemelos, un experimento mental que ha fascinado y confundido a generaciones de estudiantes, científicos y filósofos desde que Einstein publicó su teoría. Imaginemos dos hermanos gemelos idénticos, nacidos exactamente el mismo día del mismo año. Los llamaremos Marco y Pedro. Ambos crecen juntos, van a la misma escuela, comparten las mismas experiencias. Cuando cumplen 25 años, ambos están en perfecta salud y son físicamente indistinguibles. Pero entonces Pedro, que siempre ha soñado con las estrellas, se convierte en astronauta y le ofrecen participar en la primera misión interestelar de la humanidad. La misión es ambiciosa: viajar hacia la estrella Alpha Centauri, que se encuentra aproximadamente a 4.37 años luz de distancia de la Tierra. La nave espacial de Pedro está equipada con motores revolucionarios capaces de acelerar hasta el 95% de la velocidad de la luz. Pedro acepta la misión sin dudar, sabiendo que será un viaje largo pero extraordinario. Marco decide quedarse en la Tierra, estableciendo su propia familia y construyendo una vida normal. Pedro parte en su nave espacial. Durante los primeros meses, acelera gradualmente, sintiendo la presión constante de los motores empujándolo hacia adelante. Finalmente, alcanza su velocidad de crucero, el 95% de la velocidad de la luz. Desde su perspectiva dentro de la nave, todo parece completamente normal. El tiempo transcurre de manera ordinaria. Come sus comidas, duerme sus noches, lee libros, hace ejercicio. Su reloj marca los segundos, minutos, horas y días de manera perfectamente regular. Según los cálculos de Pedro y el reloj de su nave, el viaje hacia Alpha Centauri toma aproximadamente 4.6 años. Llega a la estrella, realiza sus observaciones científicas durante unas semanas y luego emprende el viaje de regreso. Otros 4.6 años de viaje de vuelta a la Tierra. Cuando finalmente aterriza en la Tierra, Pedro consulta su reloj y los registros de la nave. Han pasado aproximadamente 9.5 años desde que partió. Pedro ahora tiene 34.5 años, pero cuando sale de la nave y se reúne con su hermano gemelo, Marco, experimenta un shock profundo. Marco no tiene 34.5 años. Marco tiene 55 años. Su hermano gemelo, con quien compartió cada momento de su vida hasta los 25 años, ahora parece ser su padre. Tiene canas abundantes, arrugas profundas alrededor de los ojos, la piel ligeramente flácida de la mediana edad. Los hijos de Marco, que eran niños pequeños cuando Pedro partió, ahora son adultos jóvenes. Algunos de ellos son mayores de lo que Pedro siente que debería ser posible. ¿Qué ha sucedido aquí? La respuesta está en la dilatación temporal. A una velocidad del 95% de la velocidad de la luz, el factor de dilatación temporal es aproximadamente 3.2. Esto significa que por cada año que Pedro experimentó en su nave, aproximadamente 3.2 años transcurrieron en la Tierra. Los 9.5 años de Pedro corresponden a aproximadamente 30 años terrestres. Marco ha vivido 30 años completos de su vida, envejeciendo, experimentando alegrías y tristezas, viendo crecer a sus hijos, mientras que Pedro solo ha experimentado 9.5 años. Pedro ha viajado efectivamente hacia el futuro de la Tierra, no mediante una máquina del tiempo de ciencia ficción, sino simplemente viajando a velocidades extremadamente altas y luego regresando. Esto es, viaje en el tiempo real, verificable.
predicho por las ecuaciones de Einstein y confirmado por innumerables experimentos. Pero aquí surge una pregunta aparentemente problemática que ha confundido a muchas personas a lo largo de los años. Si todo movimiento es relativo, ¿por qué no puede Marco afirmar que fue él quien se movió mientras Pedro permaneció estacionario? Desde la perspectiva de Pedro en la nave, ¿no debería parecer que la Tierra se está alejando de él a alta velocidad? Y si es así, ¿no debería Marco ser quien envejeciera menos? Esta aparente simetría es lo que hace que esta situación se llame una paradoja. Parece contradecir el principio fundamental de la relatividad, que todos los marcos de referencia inerciales son igualmente válidos. Pero la resolución de esta paradoja revela una comprensión más profunda de la relatividad. La clave está en la palabra inercial. La relatividad especial trata específicamente con marcos de referencia inerciales, es decir, marcos que se mueven a velocidad constante sin aceleración. Pero Pedro no estuvo en un marco inercial durante todo su viaje. Tuvo que acelerar para alejarse de la Tierra, desacelerar para detenerse en Alpha Centauri, acelerar nuevamente para el viaje de regreso y finalmente desacelerar para aterrizar en la Tierra. Esta aceleración es crucial. Rompe la simetría aparente entre Pedro y Marco. Marco permaneció en un marco de referencia esencialmente inercial durante todo el periodo. Sí, la Tierra está orbitando el Sol y el Sol está orbitando la galaxia. Pero estos movimientos son suaves y constantes en las escalas de tiempo que nos interesan. Pedro, por otro lado, experimentó aceleraciones significativas múltiples veces durante su viaje. Cuando introduces aceleración, entras en el reino de la relatividad general, la teoría más completa de Einstein que incorpora la gravedad y los marcos de referencia acelerados. La relatividad general nos dice que la aceleración es equivalente a estar en un campo gravitacional. Durante sus períodos de aceleración, Pedro experimentó efectivamente campos gravitacionales artificiales, y estos campos afectan el flujo del tiempo de maneras complejas. Es esta experiencia de aceleración asimétrica la que determina inequívocamente que Pedro es quien experimentó menos tiempo. No hay ambigüedad ni paradoja real. Las matemáticas de la relatividad general, cuando se aplican correctamente, predicen exactamente cuánto envejecerá cada gemelo, y la predicción es verificable y consistente. Pero esta paradoja de los gemelos no es simplemente un experimento mental teórico. Ha sido verificada experimentalmente muchas veces, aunque obviamente no podemos enviar gemelos humanos a viajes interestelares. En cambio, los científicos han utilizado relojes atómicos extremadamente precisos como gemelos en experimentos diseñados específicamente para probar las predicciones de Einstein. El experimento más famoso fue realizado en 1971 por los físicos Joseph Haefele y Richard Keating. Tomaron 4 relojes atómicos de cesio, los instrumentos de medición de tiempo más precisos disponibles en ese momento, capaces de medir intervalos de tiempo con precisiones de nanosegundos. Colocaron estos relojes en aviones comerciales y los volaron alrededor del mundo, primero hacia el este y luego hacia el oeste. Un conjunto de relojes voló hacia el este, en la misma dirección que la rotación de la Tierra. Esto significa que estos relojes estaban viajando a una velocidad mayor relativa al centro de la Tierra, ya que se estaba sumando su velocidad de vuelo a la velocidad de rotación terrestre. Otro conjunto de relojes voló hacia el oeste, contra la rotación de la Tierra, viajando efectivamente más lentamente relativo al centro de la Tierra. Un tercer conjunto de relojes permaneció en el Observatorio Naval de Estados Unidos, en Washington, D.C., como referencia. Las predicciones de Einstein eran claras y específicas. Los relojes que volaron hacia el este deberían haberse ralentizado ligeramente debido a su mayor velocidad, pero también deberían haberse acelerado debido a estar a mayor altitud en un campo gravitacional más débil. El efecto neto, después de calcular ambos efectos relativistas, era que estos relojes deberían mostrar un tiempo ligeramente menor que los relojes de referencia. Los relojes que volaron hacia el oeste, por otro lado, estaban viajando más lentamente relativamente,
lo que tendería a hacer que se adelantaran. Y también estaban a mayor altitud, lo que también los haría adelantarse. Ambos efectos se sumaban en la misma dirección para estos relojes. Cuando los aviones completaron sus viajes alrededor del mundo y los relojes fueron comparados con los relojes de referencia en Washington, los resultados fueron extraordinarios. Los relojes que volaron hacia el este mostraron una pérdida de tiempo de aproximadamente 59 nanosegundos en comparación con los relojes terrestres. Los relojes que volaron hacia el oeste mostraron una ganancia de aproximadamente 273 nanosegundos. Estos resultados coincidían casi perfectamente con las predicciones de la relatividad especial y general de Einstein. Las diferencias entre las predicciones teóricas y los resultados experimentales estaban dentro de los márgenes de error experimental. Este experimento proporcionó una confirmación dramática y directa de que la dilatación temporal es un fenómeno real, medible y exactamente cuantificable según las ecuaciones de Einstein. Pero quizás los ejemplos más espectaculares de dilatación temporal provienen de partículas subatómicas que llueven constantemente sobre la Tierra desde el espacio. Los rayos cósmicos son partículas de energía extremadamente alta, principalmente protones, que bombardean nuestra atmósfera constantemente desde el cosmos. Cuando estos protones de alta energía chocan con núcleos atómicos en la atmósfera superior, crean cascadas de partículas secundarias, incluyendo partículas llamadas muones. Los muones son partículas fascinantes y fundamentales. Son similares a los electrones, perteneciendo a la misma familia de partículas llamadas leptones, pero son aproximadamente 207 veces más masivos que los electrones. Y tienen una característica crucial para nuestra discusión. Son inestables y radiactivos. Un muón en reposo se desintegra espontáneamente en un electrón y dos neutrinos, después de una vida media de solo 2.2 microsegundos. Esto es extraordinariamente rápido, apenas 2.2 millonésimas de segundo. Los muones se crean típicamente en la atmósfera superior, a altitudes de aproximadamente 15 kilómetros sobre la superficie terrestre. Son creados con velocidades extremadamente altas, típicamente alrededor del 99.8% de la velocidad de la luz. Ahora bien, si calculamos cuánta distancia puede recorrer un muón en su vida media de 2.2 microsegundos, incluso viajando casi a la velocidad de la luz, obtenemos aproximadamente 660 metros. Esto presenta un problema aparente. Los muones se crean a 15 kilómetros de altura, pero solo pueden viajar 660 metros antes de desintegrarse. Matemáticamente, deberían desintegrarse completamente mucho antes de alcanzar la superficie terrestre. Deberíamos detectar muy pocos muones, si es que detectamos alguno, al nivel del mar. Sin embargo, cuando los científicos colocan detectores de muones en la superficie de la Tierra, detectan una cantidad enorme de estas partículas. De hecho, se mide un flujo de aproximadamente 10.000 muones por metro cuadrado por hora al nivel del mar. Claramente los muones están llegando a la superficie en grandes cantidades. ¿Cómo es esto posible? La respuesta, por supuesto, es la dilatación temporal. Desde nuestra perspectiva en la superficie terrestre, los muones están viajando a velocidades cercanas a la luz, aproximadamente el 99.8% de c. A esta velocidad, el factor de dilatación temporal es aproximadamente 15. Esto significa que el tiempo interno del muón se ha ralentizado por un factor de 15 desde nuestra perspectiva, lo que para nosotros es el viaje de varios microsegundos del muón desde la atmósfera superior hasta la superficie. Para el muón es solo una fracción de su vida media de 2.2 microsegundos. El reloj interno del muón está corriendo aproximadamente 15 veces más lento que nuestros relojes. Esto le da al muón tiempo suficiente para completar el viaje de 15 kilómetros antes de desintegrarse. Pero aquí hay algo aún más fascinante. Desde la perspectiva del muón, la situación se ve completamente diferente.
En el marco de referencia del muón, su reloj está funcionando normalmente. El muón experimenta su vida media estándar de 2.2 microsegundos. Entonces, ¿cómo puede completar un viaje de 15 kilómetros en tan poco tiempo? La respuesta involucra otro efecto predicho por la relatividad especial: la contracción de longitud. Desde la perspectiva del muón, no es su tiempo el que se ha alterado, sino las distancias espaciales. La distancia de 15 kilómetros que medimos nosotros está contraída a solo aproximadamente 1 kilómetro en el marco de referencia del muón. Entonces, desde la perspectiva del muón, solo necesita viajar 1 kilómetro en su vida media de 2.2 microsegundos, lo cual es perfectamente posible a su velocidad. Ambas perspectivas son igualmente válidas y consistentes. No existe una versión correcta de la realidad. La relatividad nos enseña que diferentes observadores, en diferentes marcos de referencia, miden diferentes tiempos y distancias, y todos están igualmente en lo correcto. La realidad física observable, como el número de muones que alcanzan la superficie, es la misma para todos los observadores. Pero las explicaciones de por qué sucede esto difieren según el marco de referencia. Este fenómeno de los muones cósmicos no es una curiosidad teórica. Es una confirmación experimental continua y constante de la relatividad especial que está ocurriendo sobre nuestras cabezas cada segundo de cada día. Miles de millones de muones están demostrando la dilatación temporal en este preciso momento mientras lees estas palabras. Los experimentos modernos han refinado estas mediciones con precisión extraordinaria. Los científicos han medido las tasas de desintegración de muones a diferentes altitudes y velocidades, confirmando las predicciones de Einstein con precisiones de fracciones de porcentaje. Cada medición confirma que el tiempo es verdaderamente relativo, que se dilata exactamente según las ecuaciones de Einstein predicen. Estos experimentos y observaciones transformaron la relatividad de una teoría abstracta en un hecho experimental incuestionable. No estamos especulando sobre la naturaleza del tiempo, la estamos midiendo directamente con precisión extraordinaria. Y cada medición confirma que Einstein tenía razón. El tiempo es relativo, flexible, dependiente de la velocidad del observador. Parte 4. Fenómenos cósmicos extremos y la relatividad en acción. Las confirmaciones experimentales de la dilatación temporal en laboratorios terrestres y con partículas subatómicas son impresionantes, pero el universo mismo opera como un laboratorio gigantesco, donde los efectos relativistas se manifiestan a escalas que superan cualquier cosa que podamos crear artificialmente. En los rincones más extremos del cosmos, donde las velocidades se acercan peligrosamente al límite cósmico y donde la gravedad deforma el tejido mismo del espacio-tiempo, la relatividad no es una corrección menor, sino el factor dominante determina cómo se comporta la realidad. Comencemos nuestro viaje por estos fenómenos extremos, explorando los púlsares, algunos de los objetos más fascinantes y extraños del universo conocido. Los púlsares son estrellas de neutrones en rotación extremadamente rápida, los remanentes colapsados de estrellas masivas que han explotado como supernovas. Imagina comprimir toda la masa del Sol en una esfera de apenas 20 kilómetros de diámetro. La densidad resultante es tan inimaginable que una cucharadita de material de estrella de neutrones pesaría aproximadamente 1.000 millones de toneladas en la Tierra. Estas estrellas de neutrones giran sobre sus ejes a velocidades vertiginosas. El púlsar más rápido conocido, denominado PSRJ 10748-2446 AD, gira 716 veces por segundo. Piensa en esto por un momento. Un objeto con más masa que nuestro Sol, comprimido a un tamaño menor que una ciudad pequeña, completando más de 700 rotaciones completas cada segundo. La superficie ecuatorial de este púlsar se mueve aproximadamente al 24% de la velocidad de la luz. A esta velocidad extrema,
Los efectos de dilatación temporal son sustanciales y medibles. El tiempo en la superficie ecuatorial del púlsar transcurre aproximadamente un 3% más lento que el tiempo para un observador distante estacionario. Esto significa que si pudieras de alguna manera pararte en el ecuador de este púlsar durante lo que para ti es un año, aproximadamente un año y 11 días transcurrirían para alguien observando desde lejos en el espacio intergaláctico. Pero los púlsares no son solo fascinantes por sus velocidades de rotación. También poseen campos magnéticos extraordinariamente intensos, billones de veces más fuertes que el campo magnético terrestre. Estos campos magnéticos aceleran partículas cargadas a velocidades cercanas a la luz, creando haces de radiación que barren el espacio como los faros de un faro cósmico. Cuando estos haces apuntan hacia la Tierra, detectamos pulsos regulares de radiación. De ahí el nombre púlsar. Las partículas aceleradas en las magnetosferas de los púlsares alcanzan velocidades del 99.9% de la velocidad de la luz o más. A estas velocidades, el factor de dilatación temporal es aproximadamente 22 o mayor. Esto significa que estas partículas experimentan el tiempo 22 veces más lentamente que nosotros. Para una partícula viajando al 99.9% de la velocidad de la luz, un viaje que desde nuestra perspectiva toma un año entero, desde la perspectiva de la partícula dura solo unas 2 semanas aproximadamente. Ahora elevemos nuestra exploración a fenómenos aún más extremos. Los cuásares. Los cuásares son los objetos más brillantes y energéticos del universo observable. Son núcleos galácticos activos alimentados por agujeros negros supermasivos en los centros de galaxias distantes. Estos agujeros negros tienen masas equivalentes a millones o miles de millones de veces la masa de nuestro Sol, y están devorando material a tasas prodigiosas. A medida que el gas y el polvo espiralan hacia el agujero negro, se calientan a temperaturas de millones de grados, emitiendo cantidades extraordinarias de radiación. Pero lo que nos interesa particularmente son los chorros relativistas que muchos cuásares expulsan desde sus polos. Estos chorros son corrientes de partículas y radiación lanzadas al espacio a velocidades que se aproximan extremadamente cerca de la velocidad de la luz. Los chorros de cuásares más rápidos observados viajan al 99,9% de la velocidad de la luz o más. Algunos chorros han sido medidos viajando al 99.995% de la velocidad de la luz. A estas velocidades increíbles, los efectos relativistas dominan completamente el comportamiento del material. El factor de dilatación temporal para material viajando al 99.995% de la velocidad de la luz es aproximadamente 100. Esto significa que, para las partículas en estos chorros, el tiempo transcurre 100 veces más lentamente que para nosotros. Imagina las implicaciones de esto. Desde nuestra perspectiva terrestre, observamos estos chorros viajando a través de distancias de miles de años luz durante miles de años. Pero para las partículas dentro de los chorros, este viaje épico a través del espacio intergaláctico dura solo décadas desde su perspectiva temporal interna. Están experimentando un universo radicalmente diferente, donde las vastas distancias del cosmos se comprimen y el tiempo se ralentiza casi hasta detenerse. Los cuásares también exhiben un fenómeno fascinante llamado movimiento superlumínico aparente. Cuando un chorro relativista apunta casi directamente hacia nosotros, puede parecer que el material en el chorro se mueve más rápido que la luz. Por supuesto, esto es una ilusión creada por la geometría y los efectos de retardo temporal de la luz. Pero es un efecto directo y observable de viajar a velocidades tan extremadamente cercanas a la velocidad de la luz. Aquí está cómo funciona. Imagina un chorro moviéndose hacia nosotros al 99% de la velocidad de la luz, en un ángulo de solo unos pocos grados de nuestra línea de visión. El material en el chorro está casi persiguiendo su propia luz emitida anteriormente. Cuando el material se mueve desde el punto A al punto B en el chorro,
La luz emitida desde el punto B nos alcanza solo un poco después que la luz emitida desde el punto A, porque el material casi ha alcanzado la luz del punto A. Esto comprime el tiempo aparente del viaje desde nuestra perspectiva. Podemos medir que el material pareció moverse del punto A al punto B en un tiempo mucho más corto que el que realmente tomó, creando la ilusión de velocidades superiores a la luz. Algunos cuásares han sido observados con movimientos aparentes de hasta 10 veces la velocidad de la luz, aunque, por supuesto, nada está realmente excediendo el límite de velocidad cósmico. Pero si queremos explorar los efectos relativistas más extremos posibles, debemos dirigir nuestra atención a los objetos más extremos del cosmos: los agujeros negros. Los agujeros negros son regiones del espacio-tiempo donde la gravedad es tan intensa que nada, ni siquiera la luz, puede escapar una vez que cruza el límite conocido como el horizonte de eventos. La física acerca de los agujeros negros es tan extrema que desafía toda intuición humana. El agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, conocido como Sagittarius A, tiene una masa aproximada de 4 millones de veces la masa del Sol. Su horizonte de eventos tiene un diámetro de aproximadamente 24 millones de kilómetros, similar al tamaño de la órbita de Mercurio alrededor del Sol. Pero el tamaño del horizonte de eventos no es lo más interesante desde la perspectiva relativista. Lo verdaderamente fascinante es lo que sucede con el tiempo a medida que te acercas a este horizonte. La relatividad general de Einstein predice que los campos gravitacionales intensos ralentizan el tiempo, un efecto conocido como dilatación temporal gravitacional. Y cerca del horizonte de eventos de un agujero negro, este efecto se vuelve extremo. Imagina que estás observando desde una distancia segura mientras un astronauta valeroso, o quizás imprudente, se acerca al horizonte de eventos de un agujero negro. A medida que el astronauta se acerca cada vez más al horizonte, observarías algo extraordinario. El astronauta parecería moverse cada vez más lentamente desde tu perspectiva. Sus movimientos se volverían lentos, como si estuviera moviéndose a través de melaza invisible. A medida que el astronauta se acerca aún más al horizonte de eventos, su movimiento aparente se ralentizaría aún más. La luz reflejada o emitida por el astronauta se desplazaría hacia el rojo, volviéndose más tenue y más roja a medida que los fotones luchan por escapar del intenso campo gravitacional. Eventualmente, cuando el astronauta alcanza el horizonte de eventos mismo, desde tu perspectiva parecería congelarse completamente en el tiempo. Nunca verías realmente al astronauta cruzar el horizonte de eventos. La imagen del astronauta se volvería cada vez más tenue y más desplazada hacia el rojo, eventualmente desvaneciéndose en la invisibilidad, pero aparentemente permaneciendo justo en el borde del horizonte de eventos para siempre. Desde tu perspectiva externa, el tiempo en el horizonte de eventos literalmente se ha detenido. Sin embargo, desde la perspectiva del astronauta cayendo, la experiencia sería completamente diferente. El astronauta no sentiría nada especial al cruzar el horizonte de eventos de un agujero negro suficientemente masivo. No hay pared física, no hay barrera tangible. El astronauta simplemente continuaría cayendo. Cruzaría el horizonte de eventos en un tiempo finito según su propio reloj, y continuaría hacia la singularidad en el centro del agujero negro. Esta disparidad radical entre perspectivas ilustra perfectamente la naturaleza relativa del tiempo. Para el observador externo, el astronauta nunca cruza el horizonte. Para el astronauta, el cruce ocurre en un tiempo finito y medible. Ambas perspectivas son igualmente válidas dentro de sus respectivos marcos de referencia. No hay una versión correcta de los eventos. Los agujeros negros en rotación, conocidos como agujeros negros de Kerr, presentan fenómenos aún más extraños. Estos agujeros negros arrastran el espacio-tiempo mismo a su alrededor en un efecto llamado arrastre del marco de referencia. Cerca de un agujero negro en rotación rápida,
es literalmente imposible permanecer estacionario. El espacio-tiempo mismo está siendo arrastrado alrededor del agujero negro, y cualquier objeto debe rotar con él. Existe una región fuera del horizonte de eventos de un agujero negro en rotación llamada la ergosfera, donde los efectos de arrastre del marco son tan intensos que incluso la luz debe orbitar el agujero negro en la dirección de su rotación. En esta región, extraños efectos relativistas permiten, en principio, extraer energía del agujero negro mediante un proceso conocido como el proceso de Penrose, aunque esto permanece puramente teórico por ahora. Pero quizás el fenómeno más extremo relacionado con agujeros negros y dilatación temporal involucra las órbitas estables más internas posibles alrededor de estos objetos. Para un agujero negro que no rota, la órbita circular estable más interna está ubicada a 3 veces el radio del horizonte de eventos, una distancia conocida como la órbita circular estable más interna, o ISCO, por sus siglas en inglés. Un objeto orbitando en esta ISCO se movería aproximadamente al 50% de la velocidad de la luz. A esta velocidad orbital extrema, el factor de dilatación temporal debido al movimiento sería aproximadamente 1.15. Pero esto se combina con la dilatación temporal gravitacional causada por estar tan profundamente en el pozo gravitacional del agujero negro. El efecto combinado es que el tiempo para un objeto en la ISCO transcurre significativamente más lento que para un observador distante. Para agujeros negros en rotación rápida, la ISCO puede estar mucho más cerca del horizonte de eventos, y la velocidad orbital requerida puede acercarse mucho más a la velocidad de la luz. En estos casos extremos, los efectos de dilatación temporal se vuelven enormes. Un objeto orbitando cerca del horizonte de eventos de un agujero negro en rotación rápida podría experimentar factores de dilatación temporal de 10 o más, significando que su tiempo transcurre 10 veces más lentamente que para observadores distantes. La película de ciencia ficción Interstellar popularizó estos conceptos con su representación de un planeta orbitando cerca de un agujero negro supermasivo, donde cada hora en el planeta equivalía a 7 años en la Tierra. Aunque la película tomó algunas libertades creativas, la física básica es sólida. Tales dilataciones temporales extremas son teóricamente posibles cerca de agujeros negros suficientemente masivos. Parte 5. La conciencia, la tecnología y las fronteras del conocimiento temporal. Los fenómenos cósmicos extremos que hemos explorado nos muestran la relatividad en acción a escalas monumentales. Pero estas revelaciones sobre la naturaleza del tiempo también tienen implicaciones profundas y prácticas para nuestra vida cotidiana, nuestra tecnología y nuestra comprensión de la conciencia misma. La pregunta que surge naturalmente es: ¿cómo afecta la naturaleza relativa del tiempo a nuestra experiencia subjetiva del mundo? ¿Puede la conciencia humana adaptarse a diferentes ritmos temporales? Y más fundamentalmente, ¿qué significa realmente experimentar el tiempo cuando sabemos que es tan flexible y relativo? Comencemos explorando cómo la relatividad del tiempo ya está integrada profundamente en la tecnología que utilizamos todos los días, a menudo sin siquiera darnos cuenta. El ejemplo más obvio y práctico es el sistema de posicionamiento global, conocido universalmente como GPS. Este sistema, que miles de millones de personas utilizan diariamente para navegación, depende absolutamente de las correcciones relativistas para funcionar correctamente. Los satélites GPS orbitan la Tierra aproximadamente a 20.200 kilómetros de altura, completando 2 órbitas cada día sideral. A esta altitud orbital experimentan 2 efectos relativistas opuestos que afectan sus relojes atómicos de alta precisión. Primero, debido a su velocidad orbital de aproximadamente 14.000 kilómetros por hora, sus relojes se ralentizan según la relatividad especial en aproximadamente 7 microsegundos por día. Este es el efecto de dilatación temporal debido al movimiento que hemos estado explorando. Sin embargo, simultáneamente, estos satélites experimentan un campo gravitacional más débil que en la superficie terrestre. Según la relatividad general de Einstein,
Los relojes en campos gravitacionales más débiles corren más rápido. Este efecto gravitacional hace que los relojes de los satélites se adelanten aproximadamente 45 microsegundos por día. Cuando combinamos ambos efectos, el efecto neto es que los relojes de los satélites GPS se adelantan aproximadamente 38 microsegundos por día en comparación con relojes idénticos en la superficie terrestre. 38 microsegundos puede no parecer mucho tiempo, pero las señales GPS viajan a la velocidad de la luz, recorriendo aproximadamente 30 centímetros por nanosegundo. Un error de 38 microsegundos se traduciría en un error de posición de más de 11 kilómetros por día. Sin las correcciones relativistas incorporadas constantemente en el sistema GPS, tus aplicaciones de navegación te indicarían que estás a kilómetros de tu ubicación real en cuestión de horas. La navegación precisa simplemente sería imposible. Los ingenieros que diseñaron el sistema GPS tuvieron que incorporar las ecuaciones de Einstein directamente en el software de los satélites. Los relojes atómicos a bordo están programados para correr ligeramente más lento que los relojes terrestres para compensar los efectos relativistas. Esta compensación asegura que los tiempos de los satélites permanezcan sincronizados con los tiempos terrestres. Cada vez que usas tu teléfono para obtener direcciones, cada vez que un avión navega usando GPS, cada vez que un barco traza su curso, estás beneficiándote directamente de nuestra comprensión de la relatividad del tiempo. Pero el GPS es solo el comienzo. Los aceleradores de partículas, las instalaciones científicas masivas donde los físicos estudian la estructura fundamental de la materia, dependen crucialmente de la relatividad para su operación. En el Gran Colisionador de Hadrones, conocido como LHC por sus siglas en inglés, ubicado en la frontera entre Suiza y Francia, los protones son acelerados a velocidades del 99.99999991% de la velocidad de la luz. A estas velocidades extremas, los protones experimentan factores de dilatación temporal de aproximadamente 7500. Esto significa que desde nuestra perspectiva en el laboratorio, el tiempo interno de los protones transcurre 7500 veces más lentamente que nuestro tiempo. Para los protones, cada segundo que medimos nosotros corresponde a solo una fracción de milisegundo en su marco de referencia interno. Esta dilatación temporal masiva permite que los protones completen millones de vueltas alrededor del anillo del LHC antes de desintegrarse o colisionar. Los ingenieros que diseñan y operan estos aceleradores deben calcular con precisión extrema los efectos relativistas sobre las partículas, las trayectorias de las partículas, los campos magnéticos necesarios para mantenerlas en órbita y los tiempos precisos de las colisiones. Todo debe tener en cuenta la masa relativista incrementada de las partículas a altas velocidades y los efectos de dilatación temporal. Sin la relatividad, estos experimentos simplemente no funcionarían. Ahora adentremos en territorio más especulativo, pero igualmente fascinante. ¿Cómo afecta la dilatación temporal a la conciencia y la experiencia subjetiva? Esta es una pregunta profunda que toca los límites de la física, la neurociencia y la filosofía. Sabemos que el tiempo físico es relativo. Pero, ¿qué significa esto para nuestra experiencia consciente del tiempo? La conciencia humana parece operar con su propio sentido interno del tiempo. Todos hemos experimentado situaciones donde el tiempo subjetivo parece acelerarse o ralentizarse. Momentos de peligro extremo a menudo se recuerdan como si ocurrieran en cámara lenta. Períodos de aburrimiento pueden parecer extenderse eternamente, mientras que experiencias placenteras pueden parecer pasar en un instante. Estos son efectos puramente psicológicos relacionados con cómo nuestro cerebro procesa y recuerda eventos, pero plantean preguntas interesantes. Si un astronauta viaja a velocidades cercanas a la luz, su cerebro, siendo un objeto físico compuesto de átomos y moléculas, experimentaría dilatación temporal junto con el resto de su cuerpo. Los procesos neuronales se ralentizarían desde la perspectiva de un observador externo. Pero para el astronauta, su experiencia subjetiva continuaría normalmente.
Pensaría, sentiría y experimentaría el tiempo exactamente como siempre lo ha hecho. Esto sugiere que la experiencia consciente del tiempo es intrínseca al marco de referencia del observador. No existe una experiencia temporal objetiva, separada de un marco de referencia específico. Tu experiencia del tiempo es siempre relativa a tu estado de movimiento y posición en campos gravitacionales. Esta es una verdad profunda sobre la naturaleza de la conciencia y la experiencia. Imagina una civilización avanzada que ha desarrollado tecnología para viajar rutinariamente a velocidades cercanas a la luz. Los individuos de esta civilización podrían elegir experimentar el tiempo a diferentes ritmos según sus preferencias y necesidades. Alguien que quiera ver el desarrollo de proyectos a largo plazo podría emprender viajes a alta velocidad, permitiéndoles saltar efectivamente hacia el futuro. Otros podrían preferir permanecer en marcos de referencia más estacionarios para experimentar eventos en tiempo real. Esta capacidad de manipular la experiencia temporal personal tendría implicaciones sociales y psicológicas profundas. Las relaciones interpersonales se volverían complicadas cuando diferentes individuos podrían estar experimentando el tiempo a ritmos radicalmente diferentes. Un padre que emprende un viaje de exploración a alta velocidad podría regresar para encontrar que sus hijos han envejecido más que él. Amigos que se separan podrían reunirse décadas más tarde, habiendo experimentado cantidades muy diferentes de tiempo subjetivo. Pero estas no son solo especulaciones de ciencia ficción. Los astronautas que pasan tiempo en la Estación Espacial Internacional ya experimentan versiones minúsculas de estos efectos. Después de 6 meses en órbita, un astronauta ha envejecido aproximadamente 0.007 segundos menos que las personas en la Tierra. Aunque esta diferencia es demasiado pequeña para ser perceptible, es real y medible. Es un viaje literal, aunque microscópico, hacia el futuro de la Tierra. A medida que la humanidad comienza a contemplar misiones más ambiciosas de exploración espacial, misiones a Marte, a las lunas de Júpiter y Saturno, y eventualmente a otros sistemas estelares, estos efectos relativistas se volverán más pronunciados y más relevantes. Los planificadores de misiones tendrán que considerar no solo la logística física de estos viajes, sino también las consecuencias temporales y psicológicas para los viajeros. Una misión tripulada a Marte con tecnología actual tomaría aproximadamente 9 meses de viaje en cada dirección. Aunque las velocidades involucradas son demasiado bajas para producir efectos relativistas significativos, el simple hecho de estar aislado de la Tierra durante años plantea desafíos psicológicos relacionados con la experiencia temporal. Los astronautas experimentarían un desajuste temporal creciente con eventos en la Tierra simplemente debido al retardo de comunicación, que puede alcanzar hasta 22 minutos en cada dirección cuando Marte está en el lado opuesto del Sol. Pero consideremos misiones más ambiciosas. Una misión a Alpha Centauri, la estrella más cercana a nuestro sistema solar, a 4.37 años luz de distancia, requeriría velocidades cercanas a la luz para ser completada en un tiempo de vida humano. Si pudiéramos construir una nave capaz de alcanzar el 95% de la velocidad de la luz, el viaje tomaría aproximadamente 4.6 años, según los relojes de la nave. Pero más de 14 años habrían pasado en la Tierra. Los astronautas experimentarían un viaje de ida y vuelta de aproximadamente 9.5 años. Pero más de 28 años habrían transcurrido en la Tierra. Esta disparidad temporal crearía un desafío psicológico único. Los astronautas sabrían que mientras ellos experimentan menos de una década de tiempo subjetivo, casi 3 décadas están pasando para sus familias, amigos y toda la civilización humana que dejaron atrás. Regresar significaría entrar efectivamente a un mundo futuro donde mucho ha cambiado. Esta es una forma de viaje en el tiempo que es teóricamente posible con física conocida, aunque tecnológicamente sigue siendo enormemente desafiante. Las implicaciones éticas de tales misiones también serían profundas. ¿Es justo pedir a astronautas que emprendan viajes que los separarán temporalmente de sus seres queridos? ¿Cómo afectaría esto a las relaciones familiares, las amistades
Las carreras. Estos son dilemas que la humanidad tendrá que enfrentar a medida que nuestras capacidades tecnológicas continúen avanzando. Pero volvamos al presente y exploremos otra frontera donde la relatividad del tiempo está empujando los límites del conocimiento humano. La investigación fundamental en física. Los científicos continúan realizando experimentos cada vez más precisos para probar las predicciones de la relatividad y buscar posibles desviaciones que podrían indicar física más allá de Einstein. Los relojes ópticos modernos son tan precisos que pueden medir diferencias de tiempo causadas por diferencias de altitud de solo 1 centímetro. Estos relojes utilizan transiciones atómicas en el rango óptico del espectro electromagnético, permitiendo precisiones de aproximadamente 1 parte en 10 elevado a la 18ª potencia. A esta precisión, puedes literalmente medir la dilatación temporal gravitacional entre la parte superior e inferior de tu cuerpo. Estos relojes ultraprecisos están abriendo nuevas posibilidades para la investigación. Los científicos están usándolos para buscar posibles variaciones en las constantes fundamentales de la naturaleza a lo largo del tiempo, para detectar ondas gravitacionales con métodos complementarios a los detectores existentes, y para explorar la intersección entre la mecánica cuántica y la relatividad general en regímenes donde ambas teorías son relevantes simultáneamente. Una frontera particularmente emocionante es el desarrollo de relojes espaciales ultra precisos. La Agencia Espacial Europea ha lanzado misiones como ACES, siglas en inglés para Reloj Atómico Conjunto en el Espacio, diseñadas para probar la relatividad con precisiones sin precedentes. Estos experimentos podrían revelar desviaciones sutiles de las predicciones de Einstein que apuntan hacia nueva física. Los físicos también están explorando los límites cuánticos de la medición del tiempo. La mecánica cuántica impone límites fundamentales sobre cuán precisamente podemos medir el tiempo sin perturbar los sistemas que estamos observando. Comprender estos límites cuánticos de la cronometría es crucial tanto para la física fundamental como para aplicaciones tecnológicas futuras. Otra área de investigación activa involucra la búsqueda de modificaciones a la relatividad especial a escalas de energía extremadamente altas. Algunas teorías de gravedad cuántica sugieren que la estructura del espacio-tiempo podría volverse granular o espumosa a escalas increíblemente pequeñas, conocidas como la escala de Planck, aproximadamente 10 elevado a menos 35 metros. A estas escalas, el concepto mismo de espacio-tiempo suave podría romperse, y la relatividad especial podría necesitar modificación. Los científicos buscan evidencia de tales efectos estudiando partículas de rayos cósmicos de energía ultra alta, analizando la luz de estallidos de rayos gamma distantes para detectar posibles dispersiones dependientes de energía, y diseñando experimentos de laboratorio cada vez más sensibles. Hasta ahora, no se han encontrado desviaciones de la relatividad especial, confirmando su validez con precisión extraordinaria. Pero la búsqueda continúa. Parte 6. Las fronteras futuras y la búsqueda de nuevos horizontes temporales. La exploración de la naturaleza del tiempo que hemos emprendido hasta ahora nos ha llevado desde las ecuaciones revolucionarias de Einstein hasta los confines más extremos del cosmos observable. Hemos visto cómo el tiempo se dilata para partículas subatómicas, cómo se ralentiza cerca de agujeros negros supermasivos y cómo está integrado en la tecnología que utilizamos diariamente. Pero nuestra comprensión del tiempo dista mucho de estar completa. De hecho, nos encontramos en el umbral de nuevos descubrimientos que podrían revelar aspectos del tiempo que ni siquiera Einstein imaginó. Las fronteras futuras de la investigación temporal prometen revelaciones que podrían transformar nuevamente nuestra comprensión de la realidad. Comencemos explorando una de las áreas más prometedoras de la investigación futura: la detección de ondas gravitacionales con precisión sin precedentes. Las ondas gravitacionales son ondulaciones en el tejido mismo del espacio-tiempo, predichas por Einstein en 1916, pero no detectadas directamente hasta 2015
por el Observatorio LIGO. Estas ondas son creadas por eventos cósmicos violentos como la fusión de agujeros negros o estrellas de neutrones. Cuando pasan a través del espacio, literalmente estiran y comprimen el espacio-tiempo, alterando las distancias entre objetos de maneras minúsculas pero medibles. Los detectores actuales de ondas gravitacionales como LIGO, Virgo y CaGRA son maravillas de la ingeniería, capaces de medir cambios en distancias menores que una fracción del diámetro de un protón. Pero la próxima generación de detectores promete sensibilidades aún mayores. El detector espacial LISA, siglas en inglés para Antena Espacial de Interferometría Láser, programado para lanzamiento en la década de 2030, consistirá en 3 satélites formando un triángulo gigantesco en el espacio con lados de 2.5 millones de kilómetros de longitud. Esta configuración permitirá detectar ondas gravitacionales de frecuencias mucho más bajas que los detectores terrestres, abriendo una ventana completamente nueva al universo gravitacional. LISA será capaz de detectar ondas gravitacionales de fusiones de agujeros negros supermasivos en los centros de galaxias distantes, eventos que ocurrieron hace miles de millones de años. Pero más relevante para nuestra exploración del tiempo, LISA proporcionará pruebas increíblemente precisas de la relatividad general en regímenes que nunca hemos explorado antes. Las ondas gravitacionales llevan información sobre la estructura del espacio-tiempo mismo, y medirlas con precisión extrema nos permitirá buscar desviaciones sutiles de las predicciones de Einstein que podrían indicar nueva física. Una posibilidad particularmente fascinante es que las ondas gravitacionales podrían revelar efectos cuánticos en la estructura del espacio-tiempo. La mecánica cuántica y la relatividad general son las 2 teorías más exitosas de la física, pero son fundamentalmente incompatibles entre sí en sus formulaciones actuales. La mecánica cuántica describe el comportamiento de partículas y campos a escalas microscópicas, mientras que la relatividad general describe la gravedad y la estructura del espacio-tiempo a escalas cósmicas. Los físicos han buscado durante décadas una teoría unificada de gravedad cuántica que reconcilie estas 2 descripciones aparentemente contradictorias de la realidad. Las ondas gravitacionales podrían proporcionar las primeras pistas experimentales sobre cómo funciona la gravedad cuántica. Algunas teorías predicen que la estructura cuántica del espacio-tiempo debería producir efectos sutiles en la propagación de ondas gravitacionales, efectos que podrían ser detectables con detectores suficientemente sensibles. Encontrar tales efectos sería revolucionario, comparable al descubrimiento original de Einstein de la naturaleza relativa del tiempo. Otra frontera emocionante involucra experimentos diseñados para explorar la intersección entre la mecánica cuántica y la relatividad en sistemas de laboratorio controlados. Los físicos están desarrollando técnicas para crear estados cuánticos de objetos macroscópicos, objetos lo suficientemente grandes como para que los efectos gravitacionales sean relevantes, pero lo suficientemente pequeños y aislados como para mantener propiedades cuánticas. Estos sistemas podrían permitirnos estudiar cómo se comporta el tiempo cuando tanto los efectos cuánticos como los relativistas son significativos simultáneamente. Un experimento propuesto particularmente intrigante involucra colocar un reloj atómico en una superposición cuántica de estar en 2 altitudes diferentes. Según la relatividad general, el reloj a mayor altitud debería correr más rápido que el reloj a menor altitud, debido a la dilatación temporal gravitacional. Pero según la mecánica cuántica, si el reloj está en una superposición de ambas ubicaciones, debería estar simultáneamente experimentando ambas tasas de tiempo. ¿Qué sucede cuando medimos el reloj? ¿Colapsa a una de las 2 tasas temporales? ¿O sucede algo más extraño? Estos experimentos aún no son tecnológicamente factibles, pero los avances en control cuántico y cronometría de precisión nos están acercando. Los resultados podrían revelar aspectos completamente nuevos de la naturaleza del tiempo que actualmente ni siquiera comprendemos lo suficiente
como para preguntar las preguntas correctas. Estaríamos explorando territorio verdaderamente desconocido en la intersección de dos de nuestras teorías más fundamentales. Los relojes ópticos que mencionamos anteriormente también están abriendo posibilidades completamente nuevas para la física fundamental. Estos relojes son ahora tan precisos que pueden detectar el efecto relativista de mover el reloj verticalmente solo 1 centímetro. Esta sensibilidad extraordinaria los convierte en herramientas ideales para buscar variaciones sutiles en las constantes fundamentales de la naturaleza. Algunas teorías, más allá del modelo estándar de física de partículas, predicen que constantes como la masa del electrón o la constante de estructura fina podrían cambiar muy lentamente con el tiempo. Los relojes ópticos ultra precisos podrían detectar tales cambios si existen. Otra aplicación fascinante de estos relojes ultra precisos es en geodesia relativista, el estudio de la forma de la Tierra usando efectos relativistas. Debido a que el tiempo corre a tasas diferentes en diferentes altitudes y en diferentes posiciones en el campo gravitacional de la Tierra, una red de relojes ultraprecisos distribuidos globalmente podría mapear el campo gravitacional terrestre con una precisión sin precedentes. Esto tendría aplicaciones prácticas en geofísica, permitiéndonos detectar cambios sutiles en la distribución de masa dentro de la Tierra, monitorear movimientos de placas tectónicas con mayor precisión, e incluso predecir erupciones volcánicas, terremotos detectando cambios gravitacionales precursores. Pero quizás las implicaciones más profundas de nuestra comprensión en evolución del tiempo se relacionan con preguntas cosmológicas fundamentales sobre el origen y el destino del universo mismo. El tiempo, como lo entendemos, parece haber comenzado con el Big Bang hace aproximadamente 13.8 mil millones de años. Antes del Big Bang, el concepto mismo de tiempo, tal como lo conocemos, podría no tener significado. Esto plantea preguntas filosóficas profundas sobre la naturaleza del tiempo y la existencia. Algunos cosmólogos han propuesto modelos donde el tiempo es emergente, surgiendo de algo más fundamental a nivel cuántico. En estos modelos, el tiempo no es una característica básica de la realidad, sino más bien una propiedad que emerge de procesos más fundamentales a medida que el universo evoluciona. Si esto es correcto, entonces nuestra comprensión actual del tiempo, incluso incorporando toda la relatividad de Einstein, podría ser solo una aproximación a una verdad más profunda. Otros físicos han explorado la posibilidad de que el tiempo sea cíclico en escalas cosmológicas. En estos modelos de universo cíclico, el Big Bang no fue un comienzo absoluto, sino solo el último en una serie infinita de ciclos de expansión y contracción. El tiempo se extendería infinitamente hacia el pasado y el futuro, aunque cada ciclo podría estar separado de los demás de maneras que hacen imposible transmitir información entre ciclos. Estos modelos resuelven algunos problemas conceptuales del Big Bang, pero introducen sus propias preguntas difíciles. La energía oscura, la misteriosa fuerza que está acelerando la expansión del universo, también tiene implicaciones para el futuro distante del tiempo cósmico. Si la energía oscura continúa dominando la evolución del universo, eventualmente todas las galaxias distantes se alejarán más allá de nuestro horizonte cosmológico observable. En un futuro extremadamente distante, quizás cientos de miles de millones de años, el universo observable podría consistir solo en nuestra propia galaxia local y sus vecinas inmediatas, con todo lo demás invisible más allá de un horizonte cósmico en expansión perpetua. En ese futuro remoto, la experiencia del tiempo cósmico podría ser radicalmente diferente de nuestra experiencia actual. Las estrellas se habrán consumido. Los agujeros negros habrán evaporado debido a la radiación de Hawking, y el universo podría estar compuesto principalmente de partículas individuales separadas por distancias inimaginables. En tal universo, ¿qué significaría el tiempo? ¿Seguiría existiendo el tiempo de alguna manera significativa en un cosmos casi vacío, sin eventos para marcar su paso? Estas preguntas nos llevan a considerar propuestas aún más especulativas sobre la naturaleza del tiempo.
Algunos físicos han sugerido que el tiempo podría no ser fundamental en absoluto. En ciertas formulaciones de la gravedad cuántica, particularmente en enfoques como la gravedad cuántica de bucles, el tiempo emerge de relaciones más fundamentales entre eventos cuánticos, en lugar de ser una dimensión preexistente en la cual estos eventos ocurren. El físico italiano Carlo Rovelli ha propuesto que el tiempo, tal como lo experimentamos, es una propiedad termodinámica, surgiendo de nuestra perspectiva macroscópica de sistemas con muchas partículas. Según esta visión, a nivel fundamental microscópico, las leyes de la física son simétricas en el tiempo, sin una dirección preferida de pasado a futuro. La flecha del tiempo que experimentamos emerge solo porque somos sistemas macroscópicos complejos que interactúan con nuestro entorno de maneras que aumentan la entropía. Esta perspectiva sugiere que la experiencia del flujo temporal, esa sensación visceral de que el tiempo pasa desde el pasado hacia el futuro, podría ser fundamentalmente ilusoria, un producto de nuestra naturaleza como sistemas complejos dentro de un universo en aumento de entropía. A nivel fundamental, todos los momentos podrían existir igualmente en el bloque de espacio-tiempo de 4 dimensiones, sin un presente objetivo que se mueve a través del tiempo. Pero si el tiempo es emergente o ilusorio a nivel fundamental, esto plantea preguntas desconcertantes sobre la naturaleza de la causalidad y el libre albedrío. Si todos los momentos existen igualmente y el flujo del tiempo es solo una ilusión subjetiva, ¿en qué sentido causamos eventos futuros con nuestras decisiones presentes? ¿Tienen sentido conceptos como elección y responsabilidad en un universo de bloque donde todo el pasado y el futuro están igualmente determinados? Estos son debates filosóficos profundos que continúan hasta hoy, con físicos, filósofos y neurocientíficos contribuyendo perspectivas diferentes. No hay consenso sobre las respuestas, y de hecho, podría ser que algunas de estas preguntas estén más allá de lo que la física puede resolver definitivamente. Podrían involucrar aspectos de experiencia consciente que, aunque correlacionados con procesos físicos, no son completamente reducibles a ellos. Las tecnologías futuras también podrían permitirnos explorar la relatividad del tiempo de maneras completamente nuevas. Si la humanidad desarrolla capacidades de viaje espacial significativamente más avanzadas, particularmente sistemas de propulsión capaces de alcanzar fracciones sustanciales de la velocidad de la luz, los efectos relativistas se volverán no solo medibles, sino experiencialmente significativos para los viajeros. Esto requeriría que desarrollemos nuevas normas sociales y marcos legales para lidiar con las disparidades temporales entre viajeros espaciales y personas que permanecen en la Tierra. Imagina una época futura donde las misiones interestelares son rutinarias. Los viajeros que emprenden estas misiones sabrían que están eligiendo efectivamente saltar hacia el futuro de la Tierra. Podrían partir dejando atrás familias jóvenes y regresar para encontrar qué generaciones han pasado. ¿Cómo afectaría esto a la estructura social? ¿Se desarrollarían culturas separadas entre los que viajan y los que permanecen? ¿Podría una civilización mantener cohesión cultural cuando diferentes segmentos de su población están experimentando el tiempo a tasas radicalmente diferentes? Estas no son solo preguntas hipotéticas lejanas. A medida que la humanidad contempla seriamente la expansión más allá de la Tierra, hacia Marte y eventualmente más allá, tendremos que enfrentar las realidades prácticas de los efectos relativistas, incluso si inicialmente son pequeños. Cada paso hacia convertirnos en una especie verdaderamente espacial nos obligará a pensar más cuidadosamente sobre la naturaleza del tiempo y cómo nos afecta. Parte 7. Reflexiones finales. Nuestra posición en un cosmos temporal. Hemos completado un viaje extraordinario a través de los misterios más profundos del tiempo, desde las revolucionarias ecuaciones de Einstein hasta los confines más extremos del universo observable. Ahora, en esta última parte de nuestra exploración, es momento de reflexionar sobre lo que todo esto significa para nosotros como seres conscientes, habitando un cosmos donde el tiempo mismo puede detenerse, ralentizarse
y comportarse de maneras que desafían completamente nuestra intuición cotidiana. ¿Qué nos enseña esta comprensión sobre nuestra posición en el universo? ¿Y cómo transforma nuestra perspectiva sobre la existencia misma? La primera lección profunda que emerge de nuestra exploración es la extraordinaria plasticidad del tiempo. Durante milenios, la humanidad asumió que el tiempo era absoluto, universal e inmutable. Esta suposición parecía tan obvia, tan autoevidente, que cuestionarla habría parecido absurdo. Sin embargo, Einstein demostró que esta intuición fundamental estaba equivocada. El tiempo no es el telón de fondo rígido e invariable que imaginábamos, sino un actor dinámico en el drama cósmico, capaz de estirarse, contraerse y, en el límite de la velocidad de la luz, detenerse por completo. Esta revelación sobre la naturaleza maleable del tiempo afecta todo, desde la tecnología que utilizamos diariamente hasta las escalas más vastas de la evolución cósmica. Los sistemas de posicionamiento global que guían nuestros viajes dependen de correcciones relativistas calculadas con precisión. Sin comprender que el tiempo transcurre a diferentes velocidades para los satélites en órbita y los receptores en la superficie terrestre, la navegación precisa sería imposible. Cada vez que consultas tu teléfono para obtener direcciones, estás beneficiándote directamente del descubrimiento de Einstein sobre la relatividad del tiempo. Pero las implicaciones se extienden mucho más allá de aplicaciones tecnológicas prácticas. La comprensión de que el tiempo puede detenerse completamente a la velocidad de la luz nos ha llevado a contemplar formas de existencia que trascienden completamente nuestra experiencia temporal ordinaria. Los fotones, esas partículas fundamentales de luz que nos rodean constantemente, nos enseñan que existe un modo de ser donde conceptos como antes, después, pasado y futuro carecen totalmente de significado. Para un fotón, el momento de su emisión desde una estrella distante y el momento de su absorción en tu retina ocurren en el mismo instante atemporal. Esta perspectiva atemporal ilumina la naturaleza contingente de nuestra propia experiencia temporal. Nosotros, como seres hechos de materia, estamos fundamentalmente atados al flujo del tiempo. No podemos escapar de la temporalidad porque estamos compuestos de partículas con masa, y las partículas con masa nunca pueden alcanzar la velocidad de la luz. Estamos condenados, o quizás bendecidos, a experimentar el tiempo de manera continua, momento tras momento. Pero ahora sabemos que esta experiencia temporal no es la única forma de existencia posible en el cosmos. Hemos visto cómo el universo mismo opera experimentos relativistas a escalas que superan cualquier cosa que podamos crear en laboratorios terrestres. Púlsares que giran 600 veces por segundo, con sus superficies ecuatoriales moviéndose a 1/4 de la velocidad de la luz. Chorros de cuásares que viajan al 99.8% de la velocidad de la luz, atravesando distancias de miles de años luz, mientras experimentan solo décadas de tiempo interno. Agujeros negros, donde el tiempo se detiene literalmente en los horizontes de eventos, creando fronteras absolutas entre diferentes modos de existencia temporal. Todos estos fenómenos confirman que vivimos en un cosmos inherentemente relativista, donde las predicciones aparentemente extrañas de Einstein se verifican una y otra vez a escalas monumentales. La paradoja de los gemelos nos ha mostrado que la simultaneidad misma es relativa, que no existe un ahora universal que conecte eventos en ubicaciones separadas espacialmente. Esta relatividad de la simultaneidad desafía nuestras concepciones más básicas sobre la sincronía de la experiencia. Cuando miras al cielo nocturno, las estrellas que observas no existen todas en el mismo momento temporal. La luz de algunas ha viajado durante años, décadas, siglos o incluso milenios para alcanzar tus ojos. Estás viendo literalmente el pasado, una colección de eventos que ocurrieron en momentos diferentes y que solo aparecen simultáneamente debido a las distancias variables y el tiempo finito que toma la luz en viajar. Esta comprensión revela que la realidad es más extraña y más flexible de lo que nuestras intuiciones evolutivas
nos prepararon para comprender. Nuestros cerebros evolucionaron para navegar un mundo de velocidades bajas y campos gravitacionales débiles, donde los efectos relativistas son completamente imperceptibles. No es sorprendente que la relatividad parezca contraintuitiva. Nuestras intuiciones simplemente no fueron calibradas para velocidades cercanas a la luz o campos gravitacionales extremos. Pero a través de la razón, las matemáticas y la experimentación cuidadosa, hemos logrado trascender estas limitaciones evolutivas y comprender aspectos de la realidad que están completamente fuera de nuestra experiencia directa. Los experimentos que confirman la dilatación temporal, desde los muones de rayos cósmicos hasta los relojes atómicos en aviones y satélites, demuestran que estos efectos no son abstracciones teóricas ni curiosidades matemáticas, sino realidades físicas concretas que afectan el comportamiento de partículas, átomos y máquinas. La relatividad no es una interpretación opcional de la realidad. Es una descripción precisa y verificada experimentalmente de cómo el universo realmente funciona. Ignorarla no es una opción viable si queremos comprender el cosmos o desarrollar tecnologías que dependan de cronometría precisa. La exploración de la conciencia en el límite de la velocidad nos ha llevado a contemplar la naturaleza de la experiencia misma. Hemos descubierto que la conciencia podría ser más flexible temporalmente de lo que ordinariamente asumimos, capaz de operar a través de un rango de experiencias temporales diferentes, desde la duración ordinaria de la vida cotidiana hasta los límites relativistas extremos, donde el tiempo se ralentiza dramáticamente. Un astronauta viajando a velocidades cercanas a la luz experimentaría su propia conciencia como perfectamente normal, con pensamientos, emociones y percepciones fluyendo a su ritmo habitual. Solo al regresar y comparar relojes descubriría que ha experimentado menos tiempo que aquellos que dejó atrás. Esta observación plantea preguntas filosóficas profundas sobre la naturaleza de la experiencia consciente y su relación con el tiempo físico. ¿Es la conciencia fundamentalmente temporal? ¿O podría existir conciencia en estados atemporales? Estas preguntas permanecen sin respuesta definitiva, situándose en la frontera entre la física, la neurociencia y la filosofía de la mente. Pero el mero hecho de poder plantearlas coherentemente representa un logro extraordinario de la comprensión humana. Las fronteras futuras del conocimiento temporal prometen revelaciones aún más extraordinarias. Los detectores de ondas gravitacionales de próxima generación como LISA explorarán el universo gravitacional con sensibilidades sin precedentes, potencialmente revelando efectos cuánticos en la estructura del espacio-tiempo mismo. Los relojes ópticos de precisión extraordinaria ya pueden detectar diferencias de altitud de solo 1 centímetro, midiendo efectos relativistas, abriendo posibilidades completamente nuevas para la geodesia, la física fundamental y la búsqueda de variaciones en constantes físicas fundamentales. Los experimentos diseñados para explorar la intersección entre mecánica cuántica y relatividad general podrían revelar aspectos del tiempo que ni siquiera Einstein imaginó. Colocar relojes atómicos en superposiciones cuánticas de diferentes ubicaciones gravitacionales podría forzarnos a reconciliar de maneras completamente nuevas nuestra comprensión del tiempo cuántico y el tiempo relativista. Los resultados de tales experimentos podrían ser tan revolucionarios como los descubrimientos originales de Einstein hace más de un siglo. Pero quizás lo más notable de todo es cómo esta comprensión del tiempo relativo transforma nuestra perspectiva sobre nuestro lugar en el cosmos. Ya no somos habitantes pasivos de un universo con tiempo absoluto e inmutable. En cambio, somos participantes activos en una sinfonía cósmica donde el tiempo mismo es uno de los instrumentos principales, capaz de acelerar, ralentizar e incluso detenerse por completo según las condiciones físicas locales. Nuestra velocidad, nuestra posición en campos gravitacionales, nuestra trayectoria a través del espacio-tiempo, todas estas cosas determinan nuestra experiencia temporal única.
Esta comprensión nos otorga una perspectiva cósmica verdaderamente única. Podemos apreciar simultáneamente tanto la experiencia temporal ordinaria de la vida cotidiana como las realidades atemporales que existen en el límite de la velocidad de la luz. Somos capaces de contemplar tanto la duración finita y preciosa de nuestras vidas individuales como la eternidad de los fotones que nos rodean constantemente, conectando eventos separados por vastas distancias espaciales y temporales en instantes atemporales desde su propia perspectiva. La belleza profunda de esta perspectiva dual reside en cómo nos permite apreciar la riqueza temporal extraordinaria del cosmos. Podemos valorar la preciosidad de cada momento temporal que experimentamos, sabiendo que estos momentos son finitos e irreversibles desde nuestra perspectiva, mientras simultáneamente comprendemos que existe un modo de ser donde todos los momentos son eternos y simultáneos, donde la distinción entre pasado, presente y futuro se desvanece completamente. Esta comprensión también nos enseña humildad científica y filosófica. Por extraordinarias que sean nuestras capacidades cognitivas para comprender la relatividad temporal mediante matemáticas y razonamiento abstracto, seguimos siendo fundamentalmente seres temporales. Podemos entender intelectualmente y matemáticamente la atemporalidad de los fotones, pero nunca podremos experimentarla directamente nosotros mismos. Esta limitación nos recuerda que siempre existen aspectos de la realidad que trascienden nuestra experiencia directa posible. Aspectos que podemos comprender conceptualmente, pero nunca vivir subjetivamente. Al mismo tiempo, esta limitación hace que nuestra capacidad de comprensión conceptual sea aún más notable y admirable. A pesar de estar confinados permanentemente a la experiencia temporal, a pesar de nunca poder escapar del flujo constante de momentos sucesivos, hemos logrado comprender aspectos atemporales de la realidad mediante el poder del pensamiento abstracto, las matemáticas y la experimentación cuidadosa. Esta es una forma profunda de trascendencia que no requiere escapar de nuestras limitaciones físicas fundamentales, sino expandir nuestra comprensión conceptual mucho más allá de ellas. La relatividad del tiempo también nos enseña lecciones importantes sobre la naturaleza fundamental de la información en el cosmos. Los fotones son mensajeros atemporales que conectan eventos separados por vastas distancias temporales y espaciales, desde perspectivas externas, pero que experimentan esta transmisión de información como eventos instantáneos sin duración. Esta perspectiva revela que la información misma puede operar según principios temporales que trascienden completamente nuestra experiencia ordinaria de comunicación y causalidad. Nuestra exploración exhaustiva ha revelado que el tiempo es simultáneamente más extraño y más elegante de lo que podríamos haber imaginado antes de Einstein. Las mismas ecuaciones matemáticas que describen efectos sutiles y casi imperceptibles en laboratorios terrestres también gobiernan los fenómenos más extremos y dramáticos del cosmos entero. Esta universalidad matemática extraordinaria sugiere fuertemente que hemos descubierto algo genuinamente fundamental sobre la arquitectura profunda del universo mismo. No simplemente una descripción aproximada útil, sino una verdad profunda sobre cómo está estructurada la realidad. La comprensión de la velocidad de la luz como barrera absoluta e insuperable nos enseña que existen límites fundamentales en el cosmos que no pueden ser superados mediante ingeniería más sofisticada, tecnología más avanzada o inversiones mayores de energía. Estos límites están incorporados en la geometría misma del espacio-tiempo, representando fronteras absolutas entre diferentes modos posibles de existencia. No importa cuán avanzada se vuelva una civilización, nunca podrá acelerar objetos con masa hasta la velocidad de la luz, porque hacerlo requeriría energía infinita, un imposible físico absoluto. Pero quizás la lección más profunda y transformadora de nuestro viaje completo es el reconocimiento de que vivimos en un momento extraordinario y privilegiado en la historia cósmica. Somos las primeras generaciones humanas en comprender verdaderamente la naturaleza relativa del tiempo, en vislumbrar la atemporalidad que existe en el límite de la velocidad de la luz,
y en apreciar conscientemente nuestra posición única como puentes vivientes entre lo temporal y lo atemporal. Esta comprensión nos convierte en herederos de una tradición científica extraordinaria que comenzó con las intuiciones revolucionarias de Einstein y continúa expandiéndose hacia fronteras que apenas podemos imaginar actualmente. Cada nuevo descubrimiento sobre la naturaleza fundamental del tiempo nos acerca progresivamente a una comprensión más completa y matizada de nuestro lugar en un cosmos que es simultáneamente más extraño, más hermoso y más coherente de lo que nuestros medios ancestros podrían haber soñado jamás. En Explorador del Infinito, continuamos explorando incansablemente estos misterios profundos que revelan la verdadera naturaleza de nuestro universo. Si esta jornada extensa, a través de los secretos temporales del cosmos, ha despertado en ti la misma fascinación profunda que experimentamos nosotros al contemplar estas maravillas científicas, te invitamos calurosamente a seguir acompañándonos en futuras exploraciones donde la ciencia rigurosa se encuentra con el asombro genuino y la contemplación profunda. Somos viajeros temporales, naturales e inevitables, moviéndonos inexorablemente hacia el futuro a una velocidad fija de 1 segundo por segundo, pero dotados simultáneamente con la capacidad extraordinaria y única de comprender que existen otros modos radicalmente diferentes de movimiento temporal, incluyendo el límite absoluto donde el tiempo mismo se detiene completamente. Esta comprensión dual nos otorga una perspectiva verdaderamente privilegiada en el cosmos. Somos las únicas entidades conocidas capaces de apreciar intelectualmente tanto la temporalidad que experimentamos directamente como la atemporalidad que solo podemos comprender matemáticamente. En este momento final de reflexión profunda, recordamos que cada fotón individual de luz que ha tocado tu retina durante esta contemplación extensa ha experimentado su viaje completo desde su fuente hasta tus ojos como un evento atemporal, absolutamente instantáneo. Mientras tú has experimentado duración temporal, al contemplar y procesar estas ideas complejas, los fotones que hicieron posible tu visión y lectura existieron en un eterno presente sin principio ni fin temporal. Esta yuxtaposición sorprendente de temporalidad y atemporalidad, ocurriendo simultáneamente en tu experiencia de lectura, ilustra perfectamente la riqueza extraordinaria del cosmos en el que tenemos el privilegio de existir, experimentar y contemplar conscientemente. El tiempo puede detenerse completamente a la velocidad de la luz, pero nuestra capacidad humana de asombro ante esta realidad extraordinaria trasciende cualquier marco temporal específico. Somos verdaderamente criaturas extraordinarias, habitando un universo aún más extraordinario, capaces de comprender verdades sobre la realidad que parecerían magia indistinguible para observadores que carecieran de nuestras capacidades científicas, matemáticas. Esta es nuestra herencia como seres conscientes en un cosmos relativista. Y esta comprensión debe llenarnos simultáneamente de humildad ante la vastedad de lo desconocido y de orgullo justificado por lo mucho que hemos logrado comprender.